algo muy nuestro, muy de nuestro país es las normas para todos, menos para mis amigos. Ya después lo regularizamos. La palabra regularizar es algo que se da en las empresas donde las cosas no son claras. Acuérdate que son 14 días en un lugar alejado de tu familia. Tú puedes tener FaceTime, lo que tú quieras, pero el abrazo no se puede hacer virtual. El no actuar está haciendo que ciertas empresas informales crezcan. Esas empresas sí contaminan. La escucho mucho en algunos de nuestros grandes gerentes, es el capital humano, es lo más importante, ¿no? Cuando nos dicen hay que tomar ajustes, ¿cuánto personal hay que sacar? Eso no está bien, pues. Hola, yo soy Fabricio Serna y esto es Cultura Empresarial, el podcast donde descubrirás los hacks que han permitido a las transnacionales más importantes de Hispanoamérica enaltecer su cultura gracias a sus perspectivas únicas e innovadoras. En este episodio de Cultura me acompaña Manuel Villalobos. Él es gerente de Administración y Gestión Humana en Inca One Gold Corp, Perú, empresa dedicada al procesamiento de minerales. Es administrador de profesión y magíster en finanzas por la Universidad del Pacífico de Perú. Además, tiene un máster en Administración y Gestión de Empresas en Centrum Católica y un diplomado en Gestión Estratégica para la Nueva Minería en Gerents. Cuenta con más de 15 años de experiencia gerencial en los sectores de minería, energía y pesca, trabajando en grandes empresas como TASA, Compañía de Minas Buenaventura, y Duke Energy, demostrando eficiencia en la toma de decisiones, alineamiento estratégico con el negocio y sólidas habilidades de relacionamiento interpersonal. Ahora sí, disfruten de esta entrevista tan aleccionadora y reflexiva que tuve con Manuel Villalobos. Manuel, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido a Cultura Empresarial. Gracias por tomar esta llamada, socio. Buenos días, Fabricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Súper bien, súper bien. De hecho, estás ahorita como de vacaciones, estamos interrumpiendo. Lamento mucho que haya coincidido con esto. En verdad, sinceramente, muchas gracias por tomar esta llamada. Yo quería empezar con un detalle particular, y es que cuando estábamos preparando esta conversa con el equipo, nos dábamos cuenta que pues, más o menos tu carrera profesional empieza hace ya 30 años. Si pudieses retroceder en el tiempo, ¿cómo se ve ese Manuel de hace 30 años atrás? Bueno, cuando terminé la universidad, siempre uno busca cambiar el mundo, cree que tiene todos los conocimientos para poder hacerlo y pues va uno, digamos, conociendo la realidad de las empresas, conociendo cómo es la vida empresarial realmente. Y pues nada, me veo tan joven y tan impetuoso, pero ahora con ya la madurez que dan los años y la experiencia laboral, pues contento con todo lo que he podido hacer y contento con lo que todavía me falta por hacer. Así que creo que estamos listos para nuevas experiencias. Siempre soñamos con intentar cambiar el mundo, con intentar solucionar problemas muy grandes. ¿No se puede hacer nada? ¿En serio no lo hemos logrado? ¿En serio Yo volteas creo atrás y que, dices, creo que sí lo he logrado en algo? yo creo que lo importante es manejarte entre un rango de valores y no perder la óptica de lo que tú como profesional quieres ser, ¿no? Entonces, en la medida en que uno va entrando a cada empresa y va conociendo diferentes culturas, normas, creencias, pero uno tiene las suyas propias, es cómo lograr a través de estos valores y creencias propios sumar a estas empresas y sumar al cambio que el Perú requiere, ¿no? Nuestro país es un país que tiene muchas riquezas, muchas posibilidades, pero no logramos los peruanos ponernos de acuerdo. Entonces, cada uno jala para su lado, ¿me entiendes? Volviendo a tu reflexión, yo creo que, mira, donde toda mi trayectoria he tratado de manejarme siempre con honradez, con transparencia, creyendo en lo que la universidad me brindó, ¿no? Yo muy agradecido de la universidad donde estudié, siempre me dieron valores importantes, ¿no? Entonces, estoy contento porque he logrado eso durante mi trayectoria profesional. Manuel, qué genial lo que cuentas. Y de hecho, tú eres un profesional más de un perfil como administrativo, muy de números y tal, y de objetivos planteados, imagino, de manera como tangible, ¿no? Entonces, mi cuestión era, y hacia donde yo quiero ir llevándote en el transcurso de esta conversa, es hacia los procesos de cómo tenemos que alinear a los equipos hacia los resultados cuando los números son los indicadores que tenemos que seguir. Con quienes hemos hablado en este podcast son personas de recursos humanos cuyos muchos indicadores no necesariamente tienen que ver con necesariamente los números. ¿Cómo hacemos para, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, alinear a esos equipos? ¿Cómo lo has hecho a lo largo del tiempo? Te comento, en mi experiencia en el sector minero, yo pasé del sector
pesquero, al sector minero. Ellos, digamos, era una empresa familiar. Si bien es cierto, la empresa donde estaba yo era una fusión con otra empresa transnacional. Llevar hacia adelante un proyecto minero hacia una operación minera, primero tuve que identificar qué es lo que quería la empresa, qué valores, qué creencias tenía la compañía, para, en función a eso, comenzar a armar el equipo, y armar el equipo en función a lo que la compañía quería, ¿no? En este caso puntual, era un cambio de modelo, ¿no? O sea, esta empresa era tradicional, era una empresa que se había hecho, tiene muchos años en el mercado peruano, y había tenido paradigmas. Por ejemplo, el gerente de planta era quien decidía prácticamente todo, quien decía los estándares de todo, las políticas, ¿no? Había muy pocas normas transversales en la empresa, en las minas. Entonces, esto hacía que digamos, el comportamiento de cada unidad minera sea muy particular. Una unidad minera podía tener una manera de hacer las cosas, la otra unidad minera tenía otra. Entonces, yo tenía la tarea de romper eso, ¿no? En esta nueva empresa, poder, digamos, aglutinar un equipo, y lo primero que se hizo fue identificar, ¿no? A ver, qué valores tenían en la empresa donde estaba, y luego decidir luego de reunir a mi equipo de trabajo, analizar qué es lo que queremos, ¿no? A dónde queremos llegar, ¿no? Y para eso visitamos a otras mineras cercanas, ¿no? A Golfis, a Yanacocha, como dos referentes, y lo que hicimos fue ver qué funcionaba y qué no funcionaba en esas minas. Tuvimos la suerte de poder acceder a esas unidades mineras, y rápidamente identificamos con mi equipo: y mira, esto sí funciona, esto no funciona, este tipo digamos, de campamento va bien, este tipo de procesos va mejor, manejar el transporte de esta manera va bien, manejar el otro así, tener a alguien en esta área. Entonces, primero, el primer paso fue analizar la cultura que teníamos, ver a dónde queremos llegar, armar un equipo de trabajo y mucha comunicación, permanente comunicación. Eso es algo que se dice mucho, pero se hace poco, ¿no? Se confunde la comunicación con enviar correos, con enviar un WhatsApp, con enviar No, párate. Si tú quieres a alguien, si tienes a la persona a 2, 3, 4 metros, párate y pregúntale, dile: oye, mira, ¿cómo es? Las reuniones informales, aprovecha esos momentos de la alimentación, de los transportes, del aeropuerto a la mina. Todos esos momentos, digamos, la cultura se forma de esa manera. O sea, uno tiene que hablar mucho con su equipo, intercambiar, y no descalificar una idea, sino escucharla, ¿no? Y ver, siempre, nadie tiene razón al 100%, amigo, nadie. O sea, tú puedes tener errores y aciertos, y en la medida en que tus errores, tú aprendas de ellos, van a ayudar a tu equipo, ¿no? Una vez que conformamos el equipo, logramos trabajar de menos a más. Y hubieron siempre, digamos, problemas, ¿no? En la empresa donde entrábamos, por ejemplo, uno de los paradigmas que tenía era que el gerente de planta determinaba todo, ¿no? Entonces nosotros tuvimos que decir: no, un momentito, los temas de soporte, vayan, llámense logística, costos, transporte, alimentación, limpieza, servicios generales, compras, los decide el área de soporte. El área de planeamiento, mina, ve los temas que tienen que ver. Eso es muy claro en una transnacional como Yanacocha, por ejemplo. Eso es clarísimo, en Golfis es clarísimo, pero en esta empresa donde había entrado a trabajar no era clarísimo, ¿me entiendes? Entonces había que romper ese paradigma, pero con mucho cuidado, porque hay que tener en cuenta que las personas que están ahí ya tienen años en la compañía. Entonces, si yo voy a entrar al tú a tú, voy a perder, porque yo soy nuevo. Entonces tenemos que primero conversar con ellos y decirles: mira, estamos buscando hacer esto, ¿no? Estamos buscando hacer el otro. En algunas se ha logrado, se logró, y en otras, pues no se logró. Poco a poco fuimos llevando el control de costos, los temas de soporte fueron, digamos, ingresando al sistema, ¿no? Por ejemplo, se hacían cosas como cualquier requerimiento que se saliera de las unidades de mina o de planeamiento era avisado por nuestra área de costos, ¿no? La trazabilidad en las compras se llevaron desde cómo se eligió al proveedor, cuál fue el proceso, cuál fue el precio, claramente trazable. O sea, si el proveedor me dice: ¿dónde compraste la cal? Este es el proveedor. ¿Cómo lo elegiste? Aquí está el proceso.
y ellos podían hacer su control cruzado, no había ningún problema. Eso era antes algo no imaginable, porque antes era el gerente de planta quien decía, cómprenle a él, ¿no? Cómprenle a él, ¿no? Y de repente era una decisión buena, pero no era tan trazable ni transparente. Es mejor tener siempre un proceso en el cual no haya dudas, ¿no? Que me parece muy interesante. Nunca había quedado en cuenta esto. O sea, usualmente cuando uno mira las marcas, los nombres de las grandes mineras que operan en nuestro país, imaginaría que esto es algo absolutamente natural. Pero hace algunos años, entonces, lo que quiero entender es que los procesos no estaban del todo desarrollados. Y eso impacta económicamente a la empresa también. Por supuesto. Acuérdate que el oro en el Perú pues llegó a tener precios, bueno, en el mundo llegó a tener precios tan altos que, como una vez me dijo un ingeniero, es que el oro lo tapa todo. Claro, el oro nos daba tantos ingresos que cualquier error mediano era, Podrían no pues, importar. no afectaba, ¿no? Y claro, eso se podía decir en ese momento, pero poco a poco los yacimientos se van acabando y comienzan a aflorar estos temas, ¿no? Entonces, estos temas se lograron llevar adelante en esta empresa, en este proyecto que estaba en Cajamarca, y la verdad que tuvimos mucho éxito, ¿ya? Porque ninguna unidad se llevaban los temas de esa manera. Porque de cierto modo lo que estás haciendo ahí es que profesionalizas por completo el trabajo. Así es, mira, el administrador de campamento, la figura del administrador de campamento, la figura de la persona de costos, los controles, los estándares, eso estaba. Y lo más importante es que las normas tienen que ser cumplidas por todos. Algo muy nuestro, muy de nuestro país es las normas para todos, menos para mis amigos, ¿no? Mis amigos sí pueden llegar tarde, pueden faltar, pueden no venir con el photocheck, pueden tomar sus vacaciones cuando deseen sin hacer los formatos. Eso es muy nuestro, ¿no? Ya después lo regularizamos. La palabra regularizar es algo que se da en las empresas donde las cosas no son claras. ¿Te das cuenta? O sea, una transnacional, por ejemplo, no hay dudas. Esto, mira, te doy un ejemplo, es como cuando nosotros vamos a Estados Unidos. Cuando vamos a Estados Unidos, ¡boom! Parece que nos hicieran así y cambiamos, ¿no? Entonces, nos paramos en la línea, decimos gracias, damos nuestro documento, nos portamos bien, luz roja, ¡pum! Paramos a la luz roja, nada. Pero en nuestro país, no, hermano, métete por el costado, no, estoy apurado, un ratito. Eso es igualito. Cuando entran a trabajar en una transnacional, la gente ya sabe que ahí no se entran juegos. En cambio, en una empresa nacional todavía hemos mejorado, ¿eh? Eso es bueno. Yo estoy hablando de hace 30 años atrás, cuando Sí, por supuesto. empezaron las privatizaciones en Perú. Entonces, en minería pasó eso, ¿no? O sea, fue un shock, ¿no? Fue un shock tanto para las empresas. Acuérdate que los turnos antes eran 21 por 7, ¿no? O sea, 21 días de trabajo en mina y 7 de descanso. Gracias a que vinieron las empresas internacionales, bajó eso 14 por 7. Pero en otros países, como Chile, por ejemplo, tienen 1 por 1 o 4 por 3. ¿Te das cuenta? Entonces, el sector minero está evolucionando. Hoy los profesionales ya te preguntan qué hay en el campamento. Hay Wi-Fi, hay televisión satelital, hay algo que antes se cambian los colchones cada 2 años. Antes no habían esas normas. Un colchón de cama se cambiaba cuando tenía hueco. Ahora no, ahora hay un estándar. Ahora se dice, no, cada 2 años tiene que cambiarse. Cada semana tiene que cambiarse. O sea, hay toda una serie de normas que no se ven porque siempre se ve la minería como un socavón un lugar donde hay camiones, etcétera, pero la parte humana, que es cómo el trabajador vive. Acuérdate que son 14 días en un lugar alejado de tu familia, ¿no? Tú puedes tener FaceTime, lo que tú quieras, pero el abrazo no se puede hacer virtual, ¿no? La caricia a tu hijo no se puede hacer virtual. Entonces, todos estos temas han ido evolucionando y ese fue nuestro reto, ¿no? Cómo llevar eso. En ese momento estoy hablando de mi experiencia en minera hace 13 años, que fue la primera vez que entré al sector minero. Se llevó, ¿no? Se llevó y digamos, los estados, cómo manejar los ratios financieros. Nosotros fuimos una de las primeras unidades mineras que elaboró sus propios estados financieros. O sea, nosotros como unidad minera, ¿cómo estamos? Inclusive la matriz, o sea, en este caso la empresa principal, se pusieron un poco, oye, un momentito, ¿y ustedes quiénes han autorizado que hagan esto?
Yo le digo, no estamos haciendo nada mal, o sea, estamos solamente ejercitando qué tan bien hemos hecho las cosas, ¿no? Entonces, con el tiempo, esa práctica se extendió, porque ya, para suerte mía, yo de esa posición pasé a ser director de todas las unidades mineras. Entonces, mi misión fue hacer lo que habíamos logrado en esa unidad en todas las unidades mineras, ¿no? Que fue un súper reto, ¿no? Manuel, hablabas tú, y esto es muy interesante, nos hacías recordar que de hecho tú eres parte de esa generación que vive el proceso de privatización de la empresa en Perú. Hay algo, o sea, ya nos explicaste más o menos el estado en el cual se encontraban realmente las empresas peruanas, pero hay algo que rescatar, o sea, naturalmente las personas, la gente, personas con mucha experiencia, con años trabajando en mina y tal, pero si no habían procesos, ¿qué más se podía rescatar o solo era todo como un proceso de modernización? No, mira, lo que sí puedo rescatar del anterior modelo, digámoslo así, es Ajá, uno, que había mucha respeto a la autoridad, ¿no? O sea, el gerente de planta decía A y era A, ¿no? claro. Entonces, eso ayuda porque hay un alineamiento del mando medio hacia una sola persona. Otro tema que puedo rescatar es que había una gran experiencia. Eran ingenieros que habían estado no 21 días, sino meses en las unidades mineras, ¿no? O sea, se quedaban pues 2, 3. Incluso recuerda que antes las unidades mineras eran familias las que vivían ahí, ¿no? No solamente era, hoy son campamentos de solteros, pero Sí, 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 sí. una de las minas más antiguas, que está en Huancavelica, pues familias enteras, habían colegios, Claro, claro. mercado, todo un sistema de vida ahí, ¿no? Entonces, era un compañerismo quizás un poco más cerrado del que hay ahora, ¿no? Ahora hay alguna rotación, hay cierto nivel de rotación entre los trabajadores en empresas. En esa época era básicamente tú entrabas a una empresa minera y salías de una empresa minera, ¿no? Por ejemplo, de la que te estoy hablando era una empresa en donde otra cosa positiva que creo que se debió manejar mejor, pero muy positiva, era que si tu hijo era un profesional y había estudiado, ponte, ingeniería electrónica, podía trabajar en la empresa. Había una preferencia hacia él. O sea, el trabajador tenía, en su familia tenía preferencia para trabajar en la empresa. Lo cual creo que bien manejado es una buena herramienta de fidelización de los trabajadores, ¿no? Porque lo más difícil es que el trabajador realmente sienta como suya la empresa, ¿no? O sea, la defienda y esté con ella en todo momento, ¿no? Entonces, sí, hubieron estos temas para rescatar, ¿no? Me parece muy interesante. De hecho, en uno de los episodios de un podcast que tenemos que produjimos para una minera, uno de los episodios era un chico bastante joven, más o menos unos 40 años quizás, y contaba él cómo él tenía recuerdos de haber jugado con parte de las herramientas de su papá en un campamento minero. Y él decía, yo jugaba, me dice, con los colegas de mi papá y tal en campamento minero, porque yo vivía en el campamento, mis hermanos vivíamos en campamento. Entonces su proceso fue muy natural de quedarse en la mina, ¿no? Sí, sí, así es, así es. Digamos, hay muchos sobre todo las empresas, las mineras nacionales, ¿no? Las mineras nacionales tienen mucho de esto, ¿no? Entonces, yo rescato eso de ellas. Claro, las transnacionales entran con un perfil más alineado al resultado, ¿no? Porque Ujú. date cuenta que lo que te he comentado, tener a toda la familia en el campamento tiene un costo, ¿no? O sea, costo de agua, luz, vivienda, colegio, etcétera, etcétera. Eso es un costo. En cambio, los campamentos de solteros que hoy se manejan, el trabajador va, duerme, está 14 días y se regresa. No hay mayor tema, ¿no? Hay un comedor único para todos. Antes habían comedores para ingenieros y comedores para obreros, ¿te das cuenta? Ahora todo es uno solo. El sector ha tendido a la igualdad, a la inclusión, ¿no? Y eso es bueno, ¿entiendes? Y lo bueno es que las mineras peruanas han aceptado y han aceptado el cambio, ¿no? Entonces han Ujú. adoptado esas buenas costumbres. También porque el profesional hoy por hoy este, busca eso, ¿no? No busca que no ir pues, a un campamento en donde no hayan pues, ya las facilidades mínimas, ¿no? Hace 30 años atrás era impensable, ¿no? Que te llevaran en avión, que te llevaran a tu centro minero. Pues yo he conocido minas en donde te decían, llegas en bus a tal lugar, ya tú ves cómo llegas, y de ahí te recojo, ¿no? Entonces, oye, un momentito, ¿no? Tú me estás sacando de mi casa para ir a trabajar a la mina. O sea, yo no me estoy viendo de turismo, ¿no? Entonces, tienes que darme la seguridad de un transporte seguro.
hasta el lugar de trabajo, ¿no? Y en un país como el nuestro, donde la geografía no ayuda, ¿no? Porque la geografía es bien accidentada, entonces tú te imaginas que tú le digas a alguien, oye, vete en bus hasta tal lugar, yo de ahí te recojo, ¿no? Muchas anécdotas en ese sentido, ¿ah? O sea, Sí. que gracias a Dios, nuevamente, y con esto acabo, las empresas mineras nacionales han tenido que adoptar y en algunos casos se han ido más allá, ¿ah?, de lo que las transnacionales han traído, ¿no? Y en este punto, Manuel, el proceso como de desarrollo de marca empleadora, hacer una marca empleadora realmente tentativa, ¿no? Que sea como una marca empleadora que pueda seducir a las nuevas generaciones. Hablamos mucho en este podcast sobre ese tema porque no necesariamente las nuevas generaciones ven en la mina o ven en los sectores de oil and gas como un lugar en el que les gustaría trabajar bajo la lógica de, pues, hay un compromiso medioambiental que no conozco eventualmente, ¿no? ¿Cómo se desarrolla desde el sector minería? ¿Cómo hacemos para que las nuevas generaciones entiendan que la minería actual es una minería responsable, es una minería que cuida el medio ambiente y que es un lugar sin duda muy interesante para poder trabajar para las nuevas generaciones? Como tú bien dices, las actuales empresas mineras serias, formales, cumplen con todos los estándares y tienen que hacerlo porque son permanentemente supervisadas y hemos interiorizado ese cuidado del medio ambiente porque nos interesa. O sea, nosotros queremos seguir trabajando en minería, queremos seguir desarrollando proyectos mineros y tenemos que cuidar el medio ambiente porque nos beneficiamos nosotros mismos, como país, como sector, ¿no? Entonces, las empresas formales, no tengo la menor duda, lo he visto tanto en las peruanas como en las transnacionales, un extremo cuidado, ¿no?, con el medio ambiente. Por ejemplo, tan extremo como una camioneta se cuadra y si la camioneta está goteando, ni siquiera, no sabemos si es agua o lo que esté goteando, inmediatamente se le pone una bandeja para que no gotee hacia el piso, ¿no? O sea, ese tipo de cuidados sí se realizan, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Hay personal chequeando las pequeñas lagunas que pudieran haber cercanas a los proyectos mineros, se pone personas que vigilan, porque lamentablemente algunas otras personas interesadas en hacer quedar mal al sector pueden sembrar algo en la laguna y decir, mire, hemos encontrado tal ¿Qué cosa, dices? ¿no? Entonces, tenemos que poner personas, iluminación, personas que cuiden estos lugares, porque si no, lamentablemente pasan estas cosas, ¿no? Entonces, el sector minero, mira, yo te digo, estoy ya 13 años acá y cuidamos el medio ambiente más que probablemente otros sectores o de la manera muy similar, ¿no? Ujú. Segundo, ¿cómo atraemos a la juventud a este sector? Yo creo que el sector por sí ya tiene un atractivo, ¿no? O sea, yo he trabajado en pesca, he trabajado en comunicaciones y en energía, ¿no? En energía he estado en centrales hidroeléctricas y en distribución también. Y no hay sector económico en donde los trabajadores reciban mejores beneficios monetarios que en minería, ¿no? O sea, ponte en una minera que maneje oro o cobre, tranquilamente, pues, o sea, una minera a gran escala, digamos, que produzca al año unas 100.000 onzas de oro y unas 500.000 Ujú. onzas de plata, tranquilamente está sacando, pues, 8, 6, 10 sueldos de utilidades, y eso, pues, es un atractivo muy fuerte para monetario, ¿no? Acompañado de eso a un buen ambiente de trabajo, acompañado con respeto a la idiosincrasia, a la diversidad, es un sector muy, muy atractivo. Mira, te digo, la mayoría de sectores económicos te dan 4, 5 sueldos de bono y esto es, ¿no? Entonces, es un sector, desde el punto de vista monetario, muy atractivo. Desde el punto de vista profesional, muy retador, porque, claro, tú a la vez que trabajas conoces el Perú, ¿no? Porque la mayoría de asientos mineros están en la sierra, ¿no? Digamos, Ujú. desde Cajamarca hasta Cusco, Apurímac, hay muchos, muchos. El Perú es un país minero y el Perú tiene que convencerse de eso. Porque a mí no se me ocurriría, por ejemplo, un árabe de Arabia Saudita son de petróleo, ellos son petroleros, ok, la agricultura bacán, pero el Perú es un país minero, no hay duda de eso. Entonces el Perú tiene que convencerse de eso, pero hay que hacer minería formal, respetando el medio ambiente, con todos los procesos bien cubiertos. Perú tiene la posibilidad de tranquilamente superar esta crisis si realmente estuviéramos comprometidos, ¿no? Lo que tenemos que es ponernos de acuerdo y simplemente decir, oye, las empresas que cumplen los estándares son estas, para adelante.
¿no? Y nada, yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad como país. Qué interesante esa reflexión. Nunca me había puesto a pensar en probablemente la necesidad o la falta de empresas serias y formales, ¿no? Que lleguen a trabajar realmente en Perú. O sea, podríamos realmente dispararnos como país. Por supuesto, mira, no solamente, pero mira, ojito, el no actuar está haciendo que ciertas empresas informales, y lo estamos viendo en televisión acá, han habido asaltos, etcétera, crezcan. ¿Por qué? Porque no hay, como no hay, y esas empresas sí contaminan, esas empresas no tributan, esas empresas maloran el sector. Entonces, la inacción en el sector del gobierno o del sector minero, del sector de energía y minas, en no llevar adelante los proyectos serios, los proyectos formales, hace que porque el oro está ahí, el mineral está ahí, la plata, el cobre está ahí. Alguien tiene que sacarlo. Entonces, las empresas informales van a esos lugares y los retiran. La zona de Nazca, la zona de Charhuanca, esa zona, todo el mundo lo sabe, ¿no? Hay una cantidad de mineras informales que, carambas, explotan el producto sin el debido respeto ni al medio ambiente, ni a las normas laborales, ni a los temas de seguridad y salud ocupacional, nada. Pero hay trabajadores que se mueren, trabajadores que terminan inválidos y el gobierno está impávido. Entonces, tenemos que convencernos de eso, luchar contra ese sector y favorecer al formal, ¿no? Y mira, no te quepa duda que el Perú, lejos, lejos, sí. Si con los pocos proyectos que se ha dejado llevar adelante, que ya ve, como los últimos que hemos tenido, es nada, si tú entrevistas a una persona que trabaja en esa empresa, te quedas muy gratamente impresionado porque hay un cuidado por la alimentación, por la salud, hay un cuidado por cómo te transportan, tu ropa de trabajo de seguridad. Entonces, todo en el marco de conseguir resultados económicos. Y te digo, el sector minero es un sector de largo plazo, ¿no? Porque un previo, ¿no? Que es el cateo, todo el momento de exploración, es donde la empresa minera tiene que invertir, ¿no? Tiene que invertir muchos recursos, porque en lugares totalmente alejados, donde no hay ni carreteras, tenemos que poner un campamento de exploración. Entonces es una etapa en donde hay que poner muchísimo dinero y luego viene ya recién la etapa de operación. Tú comienzas a recuperar lo que has invertido. Pero estamos hablando de 5, 10, 15, 20 años. Hay que darle estabilidad a ese sector. Porque si estamos hablando de 20 años, estamos hablando de 4 gobiernos centrales, de 4 presidentes. Y si un presidente dice, mina no, agua sí, y no sé qué otras cosas más, y el otro siguiente presidente dice, sí, minería sí, y el otro presidente dice, no, entonces, ¿quién va a poder invertir en ese ambiente? ¿No? Entonces, es ponernos de acuerdo como peruanos y decir, mire, la minería va bajo estos estándares. Cuidemos esto. ¿No? Y listo, ya no estemos, miremos otras cosas y no estemos siempre con lo mismo, ¿no? Siempre lo mismo, siempre son los caballitos. Ahorita la elección que viene, Dios sabe qué cosas irán a decir, ¿no? Y eso es, o sea, eso es un poco lo que necesitamos y es un tema que, caramba, ojalá nos pongamos de acuerdo, ¿no? Oye, Manuel, en serio, sinceramente te agradezco mucho este proceso tan aleccionador y reflexivo al que nos llevas. No, nunca había caído en cuenta realmente de la falta o el impacto que tendríamos realmente a nivel económico si promoviésemos más inversión minera formal, ¿no? Así es. Que es la que nos hace falta como país. Muchas gracias por ello. Manuel, yo quería empezar a meterte más un poquito hacia la parte de cómo, desde tu punto de vista, tenemos que trabajar en los recursos humanos. Tu óptica me parece algo interesante que nos hacía falta dentro de este podcast y es que yo quería cuestionarte lo siguiente. Usualmente, tanto de recursos humanos o en el caso de, sobre todo de comunicaciones, yo he sido director de comunicaciones, muchas veces peleamos mucho por decir, oye, bueno, las comunicaciones es un intangible, ¿no? Aporta de una manera que no tenemos aún a la mano para poder fundamentar, como en el caso de ustedes, que son administradores y pues tienen los números ahí y tal. Pero tú estás justo en ese punto medio, estás ¿no? En el punto híbrido, entre lo que tú eres de formación administrador, pero también ves temas de recursos humanos. ¿Cómo se pueden los números, o bueno, los resultados intangibles, volver números que sean tentadores para la alta dirección de una empresa? A ver, por ejemplo, en el caso de seguridad y salud ocupacional,
siempre un indicador que tener mucho ojo, que es el número de accidentes que puede haber en una unidad, ¿no? Eso es tangible, ¿no? Si yo tengo cero o nada de accidentes, eso impacta económicamente, ¿no? O sea, tú no tienes idea de cuánto cuesta, digamos, si yo tuviera un accidente en una unidad minera o una guardia completa, si una guardia se intoxica por la alimentación, esa guardia no va a poder entrar a la planta, no va a poder producir. Una guardia de producción puede costar fácilmente 1 o 2 millones. ¿Te das cuenta? O sea, y te lo digo, nos ha pasado en una empresa que no puedo decir su nombre, con estándares, todo, hubo una intoxicación y una guardia completa no pudo entrar a cubrir y se perdió esa producción, ¿no? Ahí tienes un indicador, ¿no? O sea, el número de casos digamos, de accidentes afectan, ¿no? Otro indicador que manejo es la rotación del personal. No podemos tener, digamos, está demostrado que hay una curva de aprendizaje. Si yo tengo trabajadores que constantemente están rotando de posición, sea porque no les guste el trabajo, sea porque se aburren, o sea lo que no pensaban, lo que querían que era, y se van, yo voy a estar siempre en un proceso de reemplazo de personal que me desgasta, porque ese personal ya no va a estar siempre, levanta su curva de aprendizaje 1 mes, 2, 3 meses y se va. Entonces, ahí tenemos una manera de tangibilizar en la rotación del personal. Si es menor o es mayor, va a impactar en nosotros, ¿no? Ahora, no podemos establecer un número exacto, ¿no? Mira, hemos perdido $1,272, ¿no? Pero es claramente demostrable que una persona que recién empieza en una posición toma decisiones no muy acertadas con una persona que ya tiene 5 o 3 años en la posición. Entonces, esa curva de aprendizaje tiene un costo, ¿no? Tener personas que hayan tenido experiencia en determinados procesos, por ejemplo, se suele el tema de energía en las unidades mineras, ¿no? ¿Cuánta energía se consume en las plantas o en los campamentos? También es algo tangible. Yo puedo saber cuánto consumí energía en una unidad minera, y en la medida en que el personal de mantenimiento haya mejorado o no los temas digamos, de equipos, puedo tangibilizarlo, ¿no? Sí, no, y yo de hecho te iba a plantear lo siguiente, ¿no? También imagino que en el proceso, por ejemplo, de la bajada, ¿no? En la cascada de comunicaciones, si no tienes un equipo o unos mandos medios que estén bien capacitados o que realmente sean líderes, ¿no? No vas a poder bajar bien la información al resto de tu equipo, ¿no? Exacto. No sé, al comienzo te acuerdas que te comenté mucha comunicación, mucha. O sea, claro, nunca es mala la comunicación. Y además dijiste algo que me dejó impactado, que es, se habla mucho de ello, pero no se lleva a cabo realmente. Exacto, es la verdad. Mira, yo te digo, se habla mucho, otra frase muy, que la escucho mucho en algunos de nuestros grandes gerentes es, el capital humano es lo más importante, ¿no? Y cuando vienen, cuando nos dicen hay que tomar ajustes numéricos, ¿cuánto personal hay que sacar? Eso no está bien, pues. Y combatir eso es un tema difícil, porque lo más fácil es eso. Ah, mira, ¿saben qué? Esto que lo hacen 2, que lo haga 1. O eso que lo hacen 3, que lo haga 1. No, eso no es así. Mira, te digo, en general, ¿ya? Es un número, este es un ratio que está bien calculado. En general, los gastos operativos, el presupuesto operativo de las áreas de soporte no es ni el 5%, te diría 3, pero ponle 5% del presupuesto de una mina. O sea, del 100% del presupuesto de una mina, menos del 5% son los gastos de soporte. Y estoy hablando de alimentos, salud, transporte, seguridad, de EPPs, todo eso en menos del 5%. Sin embargo, cada vez que hay ajustes, se hay que ajustar, los ingenieros miran hacia las áreas de soporte. Y yo, pero ¿por qué no miran al revés? Si el 95% lo tienen ustedes. ¿Por qué no nos miramos nosotros? Claro, exacto. Claro, o sea, el 95% está a ver si ese camión que transporta el mineral tiene una ruta más inteligente y no la ruta que siempre hace. Entonces, la cantidad de combustible que se consume en una empresa, en un atajo abierto que está permanentemente moviendo trailers, ahí nomás tienes un montón de dinero. Sin embargo, lo más fácil es personal. El menú cuesta 15, cuesta 20, cuesta 30. No, 10. ¿Pero por qué?
¿Por qué voy a bajar la calidad de alimentación del personal? Estamos ajustando. Eso no es ajuste. Eso es lo más fácil. Eso lo haría un niño de quinto de secundaria. O sea, vamos a lo de fondo. Somos eficientes sacando el mineral en la voladura, por ejemplo. ¿Cuánto dinamita uso en la voladura? Veamos de ser más eficientes. Esos son los grandes números. Y los grandes números, pero te diré que este que te comento se ha caído, lo he visto en muchas empresas mineras, básicamente locales. Las transnacionales demoran un poco, no son tan agresivas en ese sentido, pero te digo, eso es lo que tenemos que mirar. Ya estamos, como te digo, que Yabeco es un ejemplo, que está automatizando las unidades mineras y está haciendo más eficiente, ¿no? Que ya están convencidos, nuestros vecinos de Chile, están convencidos que no está ahí la eficiencia, está la eficiencia en el otro lado, ¿no? Entonces, eso es clave de entender. Te digo, mira, a ojo cerrado, cualquier presupuesto operativo de una unidad minera, quien sea, no supera del 5% del gasto operativo, no lo pasa, digamos, del total, ¿no? Del 100%, el 95% es mina, planeamiento, etcétera. Planta, ¿no? Entonces, ahí tenemos que mirar más y cambiar ese paradigma, ¿no? Que ya, como te digo, se está cambiando, pero lento, ¿no? Todavía se sigue mirando el número de personas como la manera más sencilla. Y de ahí viene lo otro que te comenté, que es la rotación. Una vez que, ¡pum!, sacaron 10, 20 personas, normalmente suelen ser las áreas de los ingenieros, los operativos, y luego cuando se dejan de hacer cosas, porque ya no hay personal, pasan 6 meses. Uy, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? Tú sacaste pues a la persona que lo veía. Tú sacaste a la persona, por ejemplo, de un ejemplo, en una empresa logramos, de una unidad minera que está como a 5.500 metros sobre el nivel del mar en el sur, se logró poner, digamos, clases de baile, logramos poner una cafetería tipo Starbucks, así con Wi-Fi, con periodo, o sea, para que la gente pues, pase un momento de ocio ahí. Vino uno de estos gerentes de planta de este perfil y cortó eso, ¿no? Dijo, no, que eso, o sea, no, pero no lo cortó directo, sino indirectamente, ¿no? Pasó 6 meses, pum, cayó el sindicato. Sindicato, en su pliego de reclamos estaban todos los puntos que se habían quitado. O sea, lo único que había que hacer era reponer lo que ya había, pero sin embargo se había generado una externalidad al interior innecesaria, ¿te das cuenta? Pero eso es, nuevamente, comunicación, alineamiento de objetivos, tener los objetivos claros. Ya no tanto, pero suele haber cierto divorcio entre los objetivos que establece operaciones y los objetivos que establece el área de soporte, ¿no? Entonces, hay que alienarlo, ¿no? O sea, oigan, queremos lograr tal éxito de producción. Oye, ok, pero tenemos la gente necesaria, tenemos el transporte necesario, podemos evacuar tal cantidad de mineral. Eso no se pregunta. Se suele establecer objetivos muy altos, pero ¿y la matrícula de acá? ¿Cómo va? ¿No? ¿Vamos bien? ¿No va bien? ¿Da o no da? ¿No? Eso hay que alinearse. Eso ha ido mejorando, como te digo, es parte de la comunicación. Manuel, recuerdo mucho que en el caso de Minera Buenaventura, uno de tus logros más destacados es que en algún punto, durante el proceso de gestión de presupuesto operativo que tenías, redujiste el 7% y, o sea, que generaste un ahorro muy fuerte a la empresa. Sí. Y recuerdo mucho que decías que eso estaba alineado hacia algunas estrategias tuyas de consolidación de servicios o de alianzas con los proveedores. ¿Puedes, porfa, explicar cómo se logra eso, de qué se trata? Es una bonita experiencia. Mira, como te comenté, yo empecé en una de las empresas del grupo y luego tuve la suerte que me nombraran director y pude ver todas las unidades, digamos, de manera completa, ¿no? Entonces empecé visitándolas, ¿no? Empecé visitándolas y ahí me encontré con unidades muy antiguas, 50 años, y unidades modernas y proyectos que iban a salir, que ya estaban por salir. Y en cada unidad minera comencé a tomar nota de los servicios que brindábamos, ¿no? Digamos, campamento, transporte, almacén, cómo llevaban los costos, cómo brindaban la alimentación, tópico, ¿no? Todo eso. Entonces me comencé a percatar de que en muchas de esas empresas, la mayoría de unidades, eran distintos los proveedores, ¿no? Por ejemplo, el proveedor que daba el servicio de alimentación en una era Juan, en la otra era Pedro,
El Claro. proveedor que hacía transporte logístico a una era... Y estaban en la ruta, porque voy a decirte, o sea, Uchuchacua, Brocal, Julcani están ahí, ¿ya? El transportista que iba era uno, y así, ¿no? Había un abanico de diversos proveedores, y claro, cada uno con sus costos administrativos, cada uno con su factura, cada uno con una negociación propia. Como tú rápidamente entenderás, por economía de escala, uno conversa con un solo proveedor y le dice, mira, yo tengo todo este mapa, Claro. ¿no? Yo tengo todo este mapa y esto es lo que te estoy ofertando. Tú me tienes que decir a mí cuánto tu PU, tu precio unitario, dado todo este mapa. Y se comenzó por lo más evidente que era la alimentación, ¿no? Entonces, se tuvo que, pero para esto hubo que nivelar la infraestructura, porque en las mineras modernas teníamos una infraestructura en acero inoxidable, nueva o casi nueva. En cambio, en las más antiguas, eran ollas Claro. esas que usamos Sí, en la sí. casa, eran sartenes que usábamos en la casa, cocinas a gas pequeñas, y hoy pues las cocinas industriales son inmensas, ¿no? Marmitas, equipos que se usan hoy de grandes volúmenes y con costos operativos mucho menores. Entonces, en la parte de infraestructura hubo que también sustentar un presupuesto en cada una de ellas, ¿no? Y establecer un plan, ¿no? Entonces, como no había tiempo, en algunos casos se le propuso, se tuvo que tocarle, digamos, hablar con proveedores grandes de alimentación, que en el Perú básicamente eran dos o tres, APC, Sodexo y Aramar, que ya no está. Entonces, ¿por qué? Porque ellos tienen la espalda financiera para colocarte los equipos, ¿no? Y puedan trabajar con esos estándares y tú no realizar la inversión del equipo, porque una empresa minera, ¿qué le interesa comprar una cocina a gas? ¿No? O sea, No, no te puede ser con activos. claro, ¿no? O sea, hacerse de activos que no son su core no tiene sentido, ¿no? Claro. Entonces, lo mejor es decirle, mira, ¿cuánto me cobras? Yo quiero un menú con estas características, con este otro. Entonces, se empezó con eso. Y se logró poner en todas las unidades mineras. Claro, cada caso tuvo su particularidad, ¿no? En algunos casos hubo que colocar mayor equipamiento, en otros casos no. En algunos casos se tuvo que convencer al gerente de planta que eso era lo mejor para su unidad. Se tuvo que hablar a nivel de la alta dirección. La alta dirección tiene que estar claramente convencida de esto. Y para suerte nuestra, logramos un apoyo de la alta dirección. Cuando hablo de alta dirección me refiero a la gerencia general, a los vicepresidentes de operaciones, ¿no? Porque es con el apoyo de ellos que esto se lleva adelante, ¿no? Porque no solamente es el proveedor, sino es el presupuesto que se tiene, ¿no? Entonces, hoy por hoy, en esta empresa se tiene este proveedor único de alimentos. Y eso redujo, mira, no solamente mejoró la calidad del servicio, mejoró el interlocutor, porque tú ahora hablas con un solo interlocutor y estás beneficiando a todas las unidades, sino que los precios unitarios bajaron en algunos casos drástico, ¿no? Porque claro, había Claro. proveedores que tenían que llevar comida para 500 personas y eso en esos niveles es bajo, ¿entiendes? Entonces, esta empresa como en un lado daba 2.000 raciones y en otro 500, balanceada. ¿Me explico? Ujú. ¿Ya? Claro, claro. Entonces, ese fue un beneficio grande. En esa línea se hizo lo mismo con algunos insumos, ¿no? Algunos insumos que eran similares, por ejemplo, la cal, ¿no? La cal en algunos, en los estajos abiertos se usa mucho, ¿no? Entonces también se unificará proveedor de cal, de bolas de acero, de insumos químicos, y así, ¿no? Se fueron de combustible, en combustible igual, ¿no? En la zona sur o en las zonas norte, un proveedor de combustible, otro proveedor de combustible, ¿no? Y así, ¿no? Eso se trabajó mucho en el área logística, ¿no? O sea, en eso, digamos, yo tuve la suerte, ¿no? De tener esa posibilidad de ver varias áreas, logística, gestión humana. En gestión humana igual, porque el hecho que los beneficios, las comodidades estuvieran parejas en las unidades, hacía de que los trabajadores ya no le tuvieran miedo a ir a una unidad minera antigua, ¿no? Porque ya tenía los mismos estándares que la unidad minera nueva, ¿no? Claro, Ya. porque me iba a ir a una mina antigua, pero no me dan el trato que me dan en la nueva y en la Exacto. moderna.
Exacto. Ok. Oye, por ejemplo, en Cajamarca, que es la mina de oro, la linda, ahí pues tenías wifi, tenías una habitación con televisor, ¿no? En la antigua pues no había Pero, nada, tenías que pero dormir a Manuel, o sea, dos. estamos hablando de pequeños detalles que a nivel de satisfacción del empleado, del trabajador, puede ser significativo. Claro, en una de ellas es la que te comento que le decían al trabajador, llega a tal plaza y de ahí te llevo. ¿Cómo va a hacer Ya, eso? claro, Le digo, eso claro, no puede claro, claro, ser, ¿no? Entonces, claro. vimos el aeropuerto más cercano, que en ese caso era Jauja, y llevamos a los trabajadores, bueno, no era para todos, aquí sí la verdad, era para el mando medio, se les llevaba en avión y de ahí hay un transporte de la unidad, los llevaba a la mina. Ese Claro. detalle impactó, pues, ¿no? Porque ya los superintendentes, el superintendente de administración de la mina que te comento, ya se sentía reconocido, porque antes él tenía que irse en bus hasta una plaza en Huancavelica y de ahí se lo llevaban en bus. Ahora no, ahora te llevaban en avión hasta Jauja y de ahí un bus de la empresa. Con todas las seguridades, ¿no? Cinturón, velocidad controlada, GPS, limpieza. Entonces eso impacta, ¿entiendes? O sea, el trabajador siente eso, ¿no? Probablemente podría ser un poquito más detallista, ¿no? Te diría que ese trabajador entra a trabajar contento, ¿me entiendes? Por Entra a supuesto. trabajar contento, reconocido y tiene que impactar en su productividad, porque una cosa es un trabajador que llega en bus, como puede llegar a una plaza, y ahí lo llevan, tipo llega muerto, llega fastidiado, y él, porque se habla, ¿no? Acuérdate que es una sola empresa. Se habla, oye, los trabajadores de tal mina tienen esto, ya qué suerte, y yo, ¿por qué no, no? Si somos la misma posición, ¿no? También se trabajó en el tema salarial, es muy importante eso. También se dice, no, yo el dinero, no, el dinero es importante, ¿ok? No es lo único, ¿estoy de acuerdo? Claro. Pero es importante. No me digan que no, ¿ya? Entonces, ¿no? Claro, ¿no? Porque a veces escucho a algunas personas que poco más y dicen que yo, no me importa hablar del sueldo en un momento del proceso, no, hay que hablarlo, Sí. hay que decirlo, porque detrás de ti hay familia, ¿no? Entonces, eso también impactó, ¿no? O sea, los temas salariales también se fueron unificando, ¿no? Yo, por ejemplo, al ser director, todos mis superintendentes administrativos estaban en una banda salarial, ¿no? Se comenzó digamos, hay una palabrita, homologar todas estas posiciones, ¿no? Los superintendentes se homologaron, la política de transporte, la política, todo se homologó. Fue una labor, yo estaba en esa posición como director 5 años, ¿no? Muy bonita, muy bonita. Y nada, ahora me tocó pues una nueva experiencia en esta minera canadiense que es Junior, que es otro reto, ¿no? Porque acá es muy fácil hacer cuando hay presupuesto, cuando abunda el presupuesto, y es más retador cuando el presupuesto es exacto. Te dicen, mira, para esta labor hay tanto, ¿no? Y ahí la labor de control de costos es necesaria, diaria. Manuel, hace un par de años, de hecho, o bueno, ya vas a cumplir un par de años ya en Inca One Gold. Uh-huh. ¿Cuáles son los retos que has encontrado? ¿Cómo has encontrado la empresa? ¿A qué te enfrentas? Esta empresa, digamos, llegó acompañado de una etapa en mi vida personal que me exigía estar en Lima, ¿no? O sea, yo me divorcié, entonces tenía que buscar una empresa que me permitiera estar mucho más tiempo en Lima, porque en la anterior experiencia viajaba muchísimo. Entonces, esta empresa es una empresa canadiense, de capital canadiense, que lo que busca es, tiene 2 plantas procesadoras en Arequipa, y lo que nosotros hacemos es comprar mineral, procesarlo y exportarlo. El sector es un sector, digamos, desarrollado sí, pero no está muy formalizado. Entonces, nuestro reto ahí estamos manejándonos con empresas formales, proveedoras formales, tenemos certificaciones, Swiss Better Gold, por ejemplo, nos ha brindado una certificación de oro limpio. ¿Qué significa esto? Que desde el momento que yo estoy tomando el mineral y todo el proceso, yo no daño el medio ambiente, ¿no? Entonces, nuestro reto ahí uno de nuestros retos es ese, ¿no? En primer Que tiene una lugar, trazabilidad verificable, ¿no? así es, así es. Nuestro oro tiene esa trazabilidad. Segundo, estas plantas procesadoras están ubicadas en Yauca, perdón, y en Chala, ¿no? Entonces, son lugares donde también hay retos desde el punto de vista de agua y de transporte, de acceso, ¿no? En Yauca más que en la otra. Entonces, tenemos que llevar las plantas, estamos mejorando su infraestructura, estamos mejorando sus procesos, estamos nivelando su cultura, porque
Una viene de una empresa que se llama Exxon, y la otra viene de otra empresa que se llama Chalawan, que es una empresa peruana. Los canadienses compran estas dos plantas y estamos invirtiendo ahorita, digamos, logrando que sean un poco más eficientes en su producción, ampliando. Tenemos una capacidad de 450 toneladas de producción, y ahí los retos son básicamente dos, ¿no? Ni llevar la cultura de dos culturas distintas a una sola, y manejarla, el oro, de una manera limpia, trazable, honesta, ¿no? Porque nosotros le compramos el mineral solamente a empresas formales, lo cual nos reduce el ámbito de aspecto. Hay muchísimas empresas informales que captan mineral y lo venden, ¿no? O lo procesan. Nosotros no, nosotros tenemos que comprarlos a empresas formales, lo producimos y lo exportamos, ¿no? Es un proceso bastante rápido, ¿no? Estaba leyendo también que por un tema de ley ustedes no pueden ampliar tampoco mucho más su capacidad operativa. Así es, así es. En tope, si no, pasaríamos a ser otro tipo de empresa minera, ¿no? O sea, de mayor escala, ¿no? Pero los controles son similares, ¿ah? O sea, no estamos muy alejados, ¿no? O sea, las leyes, las normas no diferencian mucho, digamos, y tenemos que cumplirlas, ¿no? O sea, por ejemplo, en un caso es la DREM, en otro caso es el gobierno regional, ¿no? Por ejemplo, el gobierno regional nos supervisa, pero en ambos casos se tiene que cumplir, ¿no? Y nosotros apuntamos, la mayoría de nuestros procesos apuntan a la minería, a la gran minería, ¿no? O sea, tenemos controles, nos ha sido, digamos, ahí mi experiencia en estas empresas, en estas empresas mineras grandes, ha ayudado mucho a llevar esos estándares a esta pequeña minera que, digamos, si bien es cierto, no está en el sector, pues estamos apuntando a eso, ¿no? Porque en algún momento vamos a dar el salto. Leía también en unas declaraciones que habían hecho los directivos de Inca One Gold, que en Rumbo Minero, recuerdo mucho esto, que hablaba Sí, que, por ejemplo, un pequeño minero produce hasta 30 toneladas cada 45 días en promedio. Yo lo que quiero preguntarte es, ¿cómo se ve? O sea, visualmente, ¿cómo nos puedes describir la operación de la operación de ustedes? Porque tenemos claro cómo sería, por ejemplo, una mina subterránea, una mina de tajo abierto, pero ¿cómo claro. se ve la operación de Inca One Gold? A ver, nosotros compramos el mineral a pequeños productores, pero Sí. estos pequeños productores tienen que estar formalizados, ¿no? Estos pequeños productores tienen sus denuncios, y de ahí nos cogen el mineral en sacos. Entonces ellos traen sus camiones, normalmente son camiones de 4 toneladas. ¿Por qué? Por la geografía tan accidentada que tienen que recorrer, ¿no? O sea, recuerda que no hay pistas, ¿no? O sea, imagínate un cerro donde hay un pequeño campamento de extracción de mineral. Estas empresas mineras tienen temas de seguridad, pero todavía los estamos ayudando a desarrollarlos. No están completamente desarrollados, es bueno decirlo. Tenemos que ayudarlos justamente alineados con esas certificaciones que tenemos, porque nos obligan a ayudar a estas empresas, ¿no? Entonces, imagínate un cerro donde hay un grupo de personas que extrae mineral, lo pone en sacos, lo sube a camiones de 4 toneladas, y ese camión de 4 toneladas viaja hacia la planta, ¿no? Entonces, ese mineral se pone en un patio y se muestrea, ¿no? O sea, se muestrea la ley, se muestrea si está muy húmedo o no, etcétera. Y una vez que el laboratorio nos dice, este mineral tiene estas características, se valoriza, ¿no? Entonces, tú eres el dueño del mineral y te digo, mira, ¿sabes qué? Te voy a pagar tanto en una primera. O sea, normalmente ponte que el valor, para facilitar el ejemplo, sea 100 soles. Yo te digo, te voy a dar 90, y luego el saldo contra ya producción, que ya se produzca cuánto oro debe salir, ¿no? Porque se hace una equivalencia aproximada, ¿no? Ya se aproxima entonces el costo para que al final sí se llegue a ese monto, pero con la certeza de que es válido. Así es, ¿no? Entonces yo ese mineral lo voy acumulando durante el día. Es un proceso continuo. Llegan de madrugada, o sea, estos camiones llegan todo el día. O sea, y el patio de recepción nuestro es inmenso, ¿no? Entonces ahí van colocando su mineral. Cada minero, digamos, que nosotros tenemos previamente seleccionado, deja su mineral. Estoy hablando de, como tú bien dijiste, 30, 40, 50, ¿verdad? Y vamos arrumando ahí y vamos muestreando. Entonces, nosotros producimos, el laboratorio nos dice, ya, estos son los números definitivos,
y ya se hace la última, digamos, se netea todos los saldos, ¿no? Digamos, te di tanto adelanto, falta esto, acá está, ¿no? Normalmente se paga a los 7 días como máximo, ¿no? Es el plazo que me da a mí, y yo para exportar y que me paguen, me demoro menos de 10 días. Casi tiene que calzar, si no me descalzo, ¿no? O sea, nosotros exportamos a Turquía este mineral y a veces, y ahora últimamente estamos exportando a través de Europa. Entonces, este mineral se exporta y a nosotros nos pagan igual, ¿no? Nos pagan el 90% en puerto y la diferencia cuando llega a destino, ¿no? Entonces, no sé si eso te ayuda a entender Sí, cómo no, funciona. me parece impresionante. Ahora, No el- conocía de el- este proceso. la recepción de mineral es permanente, no Ya, para, ¿ya? ok, ok, Porque ok. este grupo de personas que sacan mineral en su denuncio está trabajando día tras día, ¿no? Y como bien sabes, ellos no, bueno, no se dedican a trabajar los 305 días al año, tienen sus temporadas, ¿no? Trabajan mes y medio, paran, y luego descansan y así, ¿no? Normalmente descansan cuando les pagamos, hay que ser sinceros, ellos no tienen, o sea, ellos sacan su mineral, te lo venden, le pagas y ya no lo vuelves a ver probablemente en 15, 20 días, ¿no? Pues se gastan el dinero, ya es un tema de ellos. Pero así como ellos hay varios. Ahora, formales, sí son poco, yo te diría que es el 20-25% de mineros formales que sacan mineral de los denuncios mineros, ¿no? Y es una actividad que se hace, que este sector está buscando sea cada vez más transparente, más formal, pero nuevamente necesitamos la ayuda del gobierno. O sea, en este caso, por ejemplo, el Congreso no debe ampliar el Claro. plazo para que se formalicen, porque y si no, pues ya se vuelve una burla, ¿no? O sea, hay un primer paso de formalización, pero se tiene que terminar. Si yo sé si sigo renovando el primer paso, nunca vamos hacia el segundo, ¿no? Y la idea es que viajemos al segundo paso y formalicemos más este sector, ¿no? Entonces, eso es la mecánica. Digamos, tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que me ahorro una parte y me evito una parte del proceso productivo, que es toda la parte de voladura, de mina, socavón, etcétera. Y la desventaja es que no tengo una demanda predecible, ¿no? O sea, puede darse el caso que en un mes hay mucho mineral, como puede darse el caso que en un mes bajó pues el nivel de producción de estos mineros y no hay el suficiente mineral. Que no se da con mucha seguridad, pero han habido vaivenes, ¿no? En un mes podemos procesar 6.000, 7.000, 8.000 toneladas, 10.000 toneladas. En otro mes estamos bajando a 6.000. Nuestro bottom line es 5, ¿no? Menos de 5.000 es nuestro punto de quiebre, ¿no? O sea, nosotros, Puede ser no ser rentable, claro, ¿no? claro. Con 5.000 toneladas estamos tas con tas. No tenemos que siempre producir más de 5.000 toneladas. Con 10.000 estamos reídos, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque somos una empresa pequeña desde el punto de vista del número de trabajadores, de costo de producción. Es muy interesante. Bueno, no sé si yo no sé si estás en Perú, pero es muy interesante el proceso productivo, pero tú dices que es simple, ¿no? Porque en verdad es simple, ¿no? O sea, no es tan complicado como la gran minería, en donde hay una Claro. serie de procesos previos, ¿no? Y posteriores a esto, ¿no? Manuel, ¿y si estas personas que sacan los minerales en sus denuncios, cómo harían estas personas para poder luego entregar su mineral si no existieran empresas como Inca One Gold? O sea, ¿a dónde se iría? ¿A la nada? O sea, ¿se vendería solo de Bueno, manera ilegal? hay otras empresas mineras con, digamos, procesos de controles más relajados en donde sí aceptan este mineral. Ok, 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 ok. Hay otras, no te puedo decir nombres, pero sí No, no lo te hay. preocupes. O sea, si tú un poco buscas ese sector, vas a encontrar, ¿no? Porque, nuevamente, ¿no? El Perú, es mi primera frase, si nosotros como país nos convencemos de apoyar la minería formal, muchos males se Sí, evitarían, ¿no? por Lo que pasa supuesto. es que, nada, pues Dios quiera, no sé, la siguiente generación quizá lo logre. La corrupción en nuestro país está por todos lados, ¿verdad? Lamentablemente es un tema que seguro que tú también lo ves, ¿no? Pero eso es así, ¿no? Ya, ojalá podamos convencernos de eso.
Manuel, en verdad muchísimas gracias por esta conversación, ha sido muy enriquecedora. Te voy a llevar nada más a una última parte que solemos llamar como la pregunta terrorífica. Es como una... es un supuesto ficticio donde nos gusta llevarlos. ¿Cómo se llama ella? Aurismar. Aurismar, qué lindo nombre. Sí. Manuel, es una pregunta ficticia nada más, tú tranquilo. Y la vamos a hacer así para eso, lo usamos para ver cómo reaccionan ustedes. Vamos. Manuel, el gobierno peruano ha decretado ya que se va a derogar la ley que permite la exportación de oro hacia el extranjero. Con esto se acaba técnicamente la operación de la minera donde trabajas. ¿Qué es lo que vas a hacer para dar soporte al equipo en los próximos días? Wow, esa es una pregunta dura. Si el gobierno prohíbe la exportación de oro, toca desarrollar una producción local, ¿no? O sea, el Perú no usa mucho oro en temas, pero tocará desarrollar un tema local, ¿no? Debemos lograr usar ese oro para joyería, para un tema local que ayude al país, ¿no? Tenemos que hacerlo. Tenemos que sentar a los ingenieros y preguntarles, bueno, ¿qué podemos hacer con esto, ¿no? Así que algo se nos debe ocurrir. No se acaba el mundo. Súper bien, Manuel. Nada, en verdad, ha sido muy gratificante conversar contigo. Muchísimas gracias por todas las cosas que nos dejas. Gracias por haberte dado una vuelta por Cultura Empresarial. Muchas gracias, Fabricio. Gracias, Carla, por su tiempo y muy amables. Un abrazo, Manuel. Hasta luego, cuando deseen. Así terminó mi conversación con Manuel. Si algún pasaje de este episodio te ha resonado, tu misión hoy es compartirlo. Y nos serviría mucho si te suscribes a nuestro canal de YouTube o nos dejas 5 estrellas en Spotify. Eso nos serviría a llegar a más personas como tú interesadas en este tipo de contenido. Eso es todo en Cultura por hoy. Yo soy Fabricio Serna. Gracias por llegar hasta aquí. Original de Decibelio 85.